Buenas a todos mis amantes de Oshinoko y de la historia compleja, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, el día de hoy vamos a hablar sobre la película 15 años de mentiras. Y es que últimamente me he puesto como un vicioso, un friki, a investigar todo lo que tuviera que ver con esta película. O sea, me la he pasado repasando capítulo por capítulo en donde se mencionaba algo acerca del guión, algo acerca de los personajes que se van a mostrar ahí, algo de las situaciones. Y pues resulta que al final pues he terminado encontrando algo muy pero muy chungo. Es que está buenísimo lo que encontré. Y esto viene en torno al capítulo 128 del manga de Oshinoko. Sí, estos dos últimos capítulos que han salido, que están relacionados directamente con la película y con el estreno de la grabación. Y es que mi descubrimiento ha hecho que ahora sepa qué personajes van a tener más importancia en la película. O sea, en qué personajes se va a centrar la película, qué situaciones se les va a dar más importancia. También qué situaciones de la historia que hemos vivido en Oshinoko se va a meter dentro de la película. Todo gracias a haberle dado tantas vueltas y a saber cuáles personajes van a ser más importantes dentro de la película. Entonces en el video de hoy vamos a hablar de todo esto y de la gran importancia que va a tener pues para la película en sí. Entonces pues ahora sí, sin más introducción, comencemos con el video. Bueno, para comenzar he de decir que todo lo que voy a hablar viene siendo un análisis en torno al capítulo 128 del manga. Sí, ese capítulo en el que descubríamos cuáles iban a ser los personajes que nuestros actores iban a interpretar, ¿sí? Cuáles eran esos personajes que nos íbamos a centrar, que como fuimos viendo se iban agregando nuevos, porque anteriormente se había dado cierta cantidad de personajes que iban a interpretar en la película, pero luego en este capítulo se fueron introduciendo nuevos personajes. A ver, lo importante aquí es que mientras se nos mostraba qué personajes iban a interpretar nuestros actores, al lado de ellos se nos iba mostrando una especie de tabla comparativa en la cual nos dejaban entender cuáles eran las habilidades de cada uno de los actores que iba a participar en la película. Sí, algo sin importancia para cualquier espectador, cualquier lector de este manga que pensaría que está ahí por puro lujo. Sí, para hacer ver más profesional la obra, para mostrar algo que posiblemente no sirviera para nada después. Y es que está en total desacuerdo en ese sentido, porque esas tablas que muestran las habilidades de los actores sí sirven para algo y están ahí como una especie de easter egg en el capítulo para que podamos descubrir cosas que van a ir pasando en los próximos capítulos. Y es que estas tablas, las cuales tenían dentro de sí especificar cuáles eran las habilidades de cada actor en torno a su habilidad en la actuación, a su canto, a su versatilidad, a su popularidad en redes sociales, entre otras cosas. Pues todo eso es muy importante a la hora de saber qué viene en los próximos capítulos, ya que de por sí estas tablas lo que nos quieren dejar en claro con toda esa información es saber la habilidad de cada uno de los actores a la hora de actuar, a la hora de interpretar a alguien. Y es que si nos ponemos a pensar un poco acerca de ello, obviamente le van a dar los papeles más importantes o los papeles que tengan algo de relevancia a aquellos actores que tengan una buena habilidad en la actuación. O sea, bastante importante la tabla ahora, ¿no? Ahora sabemos cuáles van a ser los personajes que le van a dar una cierta importancia a la película, gracias a esas tablas y saber qué actores son más importantes. Y gracias a ello también podemos saber qué situaciones van a ser fundamentales o se van a ir incluyendo dentro de la obra, ya que los personajes que se muestran en esta solamente aparecen en ciertos escenarios que hemos podido ver en la historia. Y por tal podemos deducir entonces cuáles van a ser esos acontecimientos que se van a ir introduciendo. Entonces vamos a ir hablando un poco sobre los actores y los personajes y sobre las situaciones que se van a ir presentando, y de esa manera saber qué tan importantes van a ser y qué tan flojos van a ser, porque también hay partes que van a ser flojas, que aunque no lo crean, hay hasta actores que van a ser personajes que van a ser como unos NPCs. Entonces es bueno saber las habilidades de cada uno y el personaje que van a interpretar. Por un lado,
En el capítulo, desde el comienzo, se nos deja en claro que Aqua y Ruby van a ser los papeles principales, los cuales es Aqua va a interpretar a Kamiki Hikaru y Ruby va a interpretar a Ai Hoshino. En el caso de Aqua tiene un nivel de actuación bastante normal, sí, bastante promedio, una B, eso es como una especie de promedio, o sea, puede actuar bien, pero no muy destacable. Y en el caso de Ruby, pues en caso de actuación tiene una D. Por lo tanto, el hecho de que ella esté interpretando el papel principal de Ai no se debe a sus capacidades interpretativas, más bien es porque Gotanda la escogió, ya que Ruby se parece muchísimo a su madre, incluyendo su forma de actuar. Obviamente esto apareció en aquel capítulo en el que Ruby y Gotanda se encuentran afuera de su casa y pues Ruby termina mostrando un lado suyo que a Gotanda deja perplejo por lo mucho que se parece a Ai. Por lo tanto, en el caso de Aqua y Ruby, aunque no tengan unas habilidades interpretativas tan altas, pues ellos dos van a interpretar los papeles principales, siendo que se parecen muchísimo a pues los personajes principales de esta película. Por lo tanto, no se va a tener muy en cuenta esto para ellos dos. Pero lo que sí se puede dejar bastante en claro es que no solo se va a hablar de la vida de Ai, o sea, acontecimientos relacionados con Ai, también se va a hablar muchísimo acerca de la vida de Kamiki, siendo que a Kamiki se le ha colocado el término de coprotagonista, o sea, un segundo protagonista en esta película. Luego nos vamos por el personaje de la Loli Diosa. ¿Ella qué va a hacer? ¿Ella quién va a interpretar? Pues va a interpretar a Aqua y Ruby cuando eran pequeños. A ver, en cuanto a la Loli Diosa, pues, a ver, simplemente necesitaban a un niño actor y pues ella vino de perlas ahí porque la trajo Aqua y al final pues Gotanda se dio cuenta pues que se parecía mucho a Aqua y quedaba 10 de 10 con el personaje. En cuanto a sus habilidades, pues no se nos han revelado. A ver, ella es una diosa que dijo que no quería en un principio interpretar a nadie, intentando evitar el tema. Por lo tanto, no se nos ha dejado en claro qué habilidades interpretativas o qué otras habilidades tiene. Ya que pienso que si nos mostraran eso, podemos más o menos deducir si acaso la Loli Diosa está mintiendo y en realidad es la diosa del entretenimiento. Que si se llegara a dar ese caso, entonces sus habilidades interpretativas en todos los aspectos estarían en S, que es lo máximo que se puede llegar en estas tablas de habilidades. Entonces con ello ya podríamos dar en concreto que se trata de la diosa del entretenimiento Ame no Usume no Mikoto. Pero en el caso de la Loli Diosa, pues lo mismo. No se escogió por sus habilidades interpretativas en sí, sino más bien por la necesidad de encontrar a un niño que pudiera interpretar a Aqua y a Ruby cuando eran pequeños. Pero sabiendo que van a meterlos a ellos cuando son pequeños, podemos ya detallar que se va a incluir parte de la historia en la que Ai y sus hijos pues conviven juntos, pues los 3 años que alcanzaron a vivir, 3 años y piquito que alcanzaron a vivir, entonces se van a ir metiendo esas escenas, o sea, escenas después del embarazo. Siguiente, viene siendo Memcho. A ver, lo de Memcho es otro caso muy parecido al de la Loli Diosa y al de Aqua y Ruby. ¿Por qué? Porque a Memcho le toca interpretar al personaje miembro de Bikomanchi Mei Mei. A ver, y no es que Memcho tenga grandes habilidades interpretativas, ya que ella tiene una D, que es entre las pocas lo más bajo que se puede tener en esta tabla de habilidades. Por lo tanto, Memcho no fue escogida en sí para este personaje por sus habilidades interpretativas, sino más bien porque se nos deja hasta claro en la obra que fue porque Memcho y el personaje de Mei Mei comparten casi que la misma personalidad, hablan casi totalmente igual. Por lo tanto, como lo sospechaba, pues a Mei Mei la incluyeron porque se parecía a Memcho. En cuanto a qué va a participar en la obra, pues dudo mucho que vaya a participar bastante, siendo que hasta la misma Kana nos ha dejado en claro que pues las líneas que va a tener que decir Memcho no van a ser muy largas, por lo tanto podemos destacar que no va a tener mucho papel el personaje de Mei Mei en esta película. Después nos vamos con el personaje de Shiranui. Aquí ya vamos yéndonos a la olla un poco porque
a Shiranui, esa Shiranui Frill, la chica esta que se la pasa riéndose de cualquier cosa, le tocó interpretar el papel de Himekawa Airi. Ahí ya se nos va la olla. ¿Por qué? Porque como sabemos, Shiranui es una actriz, y una actriz entre comillas porque tiene varias habilidades y actúa de varias cosas, pues es alguien popular y muy relevante, o sea, es importante. Y en la tabla de habilidades se nos dejó en claro que sus habilidades interpretativas son muy buenas. Por lo tanto, podemos decir ya que el personaje de Himekawa Airi va a ser muy importante en la película. O sea, se van a detallar esos momentos en los que Himekawa Airi apareció, entre los cuales podemos destacar la violación hacia Kamiki y su asesinato por parte de Seiyuru. Por lo tanto, vamos a poder ver esas dos escenas dentro de la película muy posiblemente, ya que el que Shiranui lo esté interpretando demuestra que va a tener líneas bastante complejas y necesitan a un actor de bastantes habilidades, de bastante renombre para poder hacer bien esas escenas. Después tenemos a los personajes de Kana y Akane. Los vamos a ir nombrando rápido a estos dos porque en sí las situaciones que van a tener que actuar van a ser con los dos personajes de estas dos chicas. A ver, en el caso de Kana le tocó interpretar al personaje de Nino y en el caso de Akane le tocó interpretar al personaje de Takamine. En ambos casos, pues esos dos personajes terminan teniendo una relación bastante complicada, bastante cercana, como hemos podido ver en el capítulo 129, ya que, como lo voy intuyendo, el personaje de Takamine, el cual es actuado por Akane, va a tener mucho que ver en las acciones que el personaje de Nino, que es interpretado por Kana, va a ir haciendo, como por ejemplo el ataque que se fue dando hacia Ai Hoshino en cierto momento cuando aún estaba vivo Bikomanchi, o sea, aún cuando Bikomanchi era bastante relevante, que como se nos contó en la novela ligera, pues Nino termina atacando y acosando a Ai junto con otras chicas de Bikomanchi también, lo cual termina desenlazando en el despido de Nino y luego su nueva reincorporación. Pero de por sí el personaje de Takamine y el personaje de Nino son muy importantes. ¿Por qué? Porque por un lado el de Akane viene siendo un personaje manipulador que se mete con Nino, el cual va a hacer que esta termine haciendo acciones, pues obviamente que no van de acuerdo a su personalidad, pero solamente porque el personaje de Takamine la manipula, las va a terminar desarrollando. Por lo tanto, son personajes muy importantes en esta película y por tal motivo tiene todo el sentido de que tanto Akane como Kana terminen interpretándolas, porque ambas tienen unas habilidades interpretativas de S, o sea, superior. Listo, ahora sí, el siguiente, y es uno de los que más me sorprendió cuando fuimos viendo qué personajes nuevos se habían incluido en esta película, y vendría siendo por parte de Melt, y que le toca interpretar a Goro Amemiya. Esto la verdad me pareció muy fuerte, porque eso significa que en la película va a terminar apareciendo las escenas en las cuales Goro termina teniendo relación con Ai, o sea, relación así de doctor-paciente, y también se va a incluir su asesinato. Lo más interesante aquí es el hecho de que se va a terminar introduciendo el papel de Goro, siendo que Goro es Aqua y pues también que Ruby tiene cierta relación con Goro en el pasado y en la actualidad. Por lo tanto, va a ser más o menos interesante saber cómo puede ver Ruby lo que le sucedió a su doctor en el pasado. Todo esto con respecto a cómo fue su relación con Ai, siendo que acordémonos que Ruby hace el papel de Ai, por lo tanto el personaje de Goro va a terminar pues entablando una relación con ella en la película. Por lo tanto va a ser por lo menos curioso saber cómo va a reaccionar Ruby, cómo va a ver ella esas situaciones que se fueron presentando, cómo va a ver ella la muerte de Goro y cómo se desenlazó en esta muerte por parte del acosador. Por lo tanto, es bastante interesante que se haya introducido al personaje de Goro Amemiya,
dentro de la obra. Obviamente tiene sentido porque Ai termina teniendo a sus hijos en el hospital en el que se encontraba Goro, y él fue quien le tendió la mano desde un comienzo para que los pudiera tener sin ningún tipo de problema. En cuanto a la importancia que va a tener el personaje, pues podemos decir que va a tener una importancia más o menos normal, media, siendo que las habilidades interpretativas de Melt son iguales que las de Aqua. Por lo menos eso lo deja claro la tabla de habilidades. Me hubiera parecido muchísimo mejor si Aqua terminaba interpretando el papel del Dr. Goro, pero como sabemos, pues a él le va mejor el papel de Kamiki, siendo que tiene una semejanza bastante grande con él. Pero de por sí el papel de Goro, God que está aquí. A ver, después vamos a ir nombrando pues rápidamente personajes extra que, a ver, que no es que tengan poca importancia, pero según como se va viendo las habilidades de sus actores, podemos ya dar por conclusión de que no se les va a dar mucha importancia en la obra, por lo menos no van a destacar demasiado. A ver, por un lado el personaje de Miyako, interpretado por Tomato, obvio, tomate en inglés, ¿no? El personaje de Miyako, el cual tiene un nivel de actuación de C, o sea, bajísimo, o sea, apenas puede actuar. Por lo tanto, podemos ya deducir que el personaje de Miyako no va a tener una gran presentación en la película, o sea, no va a destacar muchísimo ni se va a tratar mucho de este personaje. Va a aparecer, mas no va a ser importante en la película. Acordémonos que Miyako empieza a tener importancia luego de la muerte de Ai, por lo tanto no se va a ver mucho acá. Luego, el personaje de Ryosuke, interpretado por Ayabe. A ver, ¿quién conoce a Ayabe, no? Bueno, pues por lo menos el personaje de Ryosuke pues sí va a tener cierta relevancia, siendo que al actor que le tocó tiene unas habilidades interpretativas de B. A ver, y esto es obvio porque Ryosuke termina siendo el asesino de Goro, el doctor de Ai, y siendo también el asesino de Ai. Además de que termina también siendo el cómplice de Kamiki Hikaru. Por lo tanto, entre las cosas que le va a tocar hacer el actor será interpretar esas dos situaciones, el asesinato de Goro y el asesinato de Ai, pero también va a tener que interpretar las situaciones en las cuales él y Kamiki hablaron y conspiraron para asesinar a ambos. Después viene a ser el personaje de Ichigo. A ver, este ya podemos dejar en claro que sí va a tener mucha importancia en la película. A ver, es interpretado por un tal Mitano, ¿vale? Un total desconocido, pero que tiene una habilidad interpretativa de ese, mejor dicho, de todos los presentados en la película, él es el que cuenta con las mayores habilidades, o sea, tiene casi todo en ese. Eso significa que es capaz de hacer casi absolutamente todo, a excepción de cantar. A ver, hubiera sido gracioso que también hubiera podido cantar. Bueno, a él le tocó el papel de Ichigo, y es que este papel obviamente es importante, siendo que se tienen que presentar situaciones como el reclutamiento de Ai, cómo él interfiere con Bikomanchi, cómo termina despidiendo a Nino, cómo lleva a Ai a Takachiho para lo de su embarazo, luego cómo toma la muerte de Ai, muchas cosas que el personaje hacía. O sea, Ichigo es un personaje importante, y el hecho de que un actor importante lo interprete es de bastante sentido, porque obviamente va a tener mucha importancia en la película, y muchas situaciones que se van a ir presentando, como las mencionadas, van a ir ocurriendo aquí, ya que él está en casi todos lados participando junto con Ai, ya que obviamente era el director de su agencia y también su tutor legal, entre comillas, lo cual también es importante porque esto deja en claro que también va a ocurrir situaciones como la adopción de Ai, que eso fue por parte de Ichigo, que él terminó adoptándole, volviéndose su tutor legal después. Por lo tanto, esas situaciones también vamos a irlas viendo aquí. Y luego, como por último personaje, vendría siendo el de Taiki, que tienen que interpretar a Seiyuru. A ver, esto ya a mí se me fue la bomba cuando lo vi o lo escuché, porque eso significa que Taiki tiene que interpretar al papel de el que él creía hasta ese momento que era su padre, y tiene que hacer la escena en la que él asesina a su madre. O sea, Taiki anteriormente se venía quejando de que su padre, o sea, el que creía que era su padre, había asesinado a su madre porque sí, y por eso se había negado a utilizar su nombre real, que es Uehara Taiki o Seiyuru Taiki. No me acuerdo muy bien
¿Qué va primero? Bueno, el apellido de su padre. Se había negado a utilizarlo porque este había asesinado a su madre. Sí, y le guardaba hasta cierto punto cierto rencor. Pero ahora que conoce la verdad, gracias a Aqua y al guión de la película, ahora cambian las cosas, porque lo que pudimos ver en el capítulo 128 empieza a tenerle cierto odio hacia su madre, ya que es por culpa de ella que él terminó huérfano y terminó pudriéndose en la industria del entretenimiento. Por tanto, que le den el papel de su padre al cual él culpaba, me parece muy interesante que se le haya dado. O sea, va a ocurrir esa escena. O sea, Seiyuru, el único papel que tiene en la obra es asesinar a Himekawa Airi, además de la conversación que va a tener con Kamiki Hikaru, porque es gracias a que habla con él que termina asesinando a Airi. Pero de por sí lo más impactante es que el hijo que se quejaba por la muerte de su madre termina interpretando al asesino de su madre, que es su supuesto padre. Por lo tanto, ya van viendo por qué digo que está súper interesante saber cómo iban a ser importantes los papeles y las situaciones que se iban a ir presentando en torno a la importancia de los actores y sus habilidades interpretativas. Por lo tanto, en conclusión, vamos a ver la siguiente cantidad de situaciones y acontecimientos vividos en la obra en torno a los personajes que se han incluido y a los actores que se han puesto pues a interpretar a esos personajes. Uno, vamos a ver, o por lo menos vamos a tener mención acerca de la infancia de Kamiki y Ai. Sí, vamos a ver cómo Kamiki fue abusado, cómo Ai fue abandonada por su madre, ambos fueron dejados en un orfanato, cómo ambos terminaron sufriendo en sí y cómo Ai es reclutada por Ichigo. Después vamos a ver la relación que había entre los miembros de Bikomanchi antes de que se relacionara Ai con Kamiki, antes de que quedase embarazada. Va a ser importante por los personajes de Takamine y Nino, que como vamos viendo ahora, pues va a tener cierta evolución a futuro. Después vamos a ver situación de Ai conoce a Kamiki, que me va a parecer una brutalidad cuando Aqua y Ruby tengan que interpretar esa escena en el teatro de La La Land. Luego va a ocurrir la situación de Ai se queda embarazada, o sea, cuando Ai se queda embarazada. Luego, cuando Ai abandona a Kamiki, por lo que ya he contado en un video anterior. Luego, o sea, otra situación, el viaje a Takachiho, que es cuando Ai conoce a Goro. Ahí va a ocurrir todo con respecto al personaje de Goro, interpretado por Mel. Luego, la muerte de Goro. También se va a incluir la muerte de Airi, que esto ocurre después de que Ai tiene a sus hijos. Y junto a eso también el suicidio de Seiyuru. Obvio, él mató a su esposa y luego se suicidó. Que eso también es en cuanto a algo por lo menos sospechoso, porque después se repite la misma fórmula con otro asesino de Kamiki Hikaru. Sí, que termina asesinando a alguien y luego se termina suicidando. Después vamos a ver a Ai después del embarazo, o sea, después de que tiene a sus hijos y vuelve a la industria del entretenimiento, obviamente escondiendo el hecho de que ha tenido hijos, que ahí es donde va a participar la Lolidiosa. Después de eso vamos a ir viendo la relación de Bikomanchi nuevamente, pero ahora con la evolución de los miembros en sí, cómo ha cambiado Takamine, cómo ha cambiado Nino con respecto al abuso de Takamine, no abuso físico, más bien abuso verbal y psicológico. Sí, cómo ha cambiado ella y cómo se va a ir desarrollando los problemas con Ai, porque creo que es más o menos en esta parte en la que ocurre el ataque y el acoso hacia Ai por parte de los miembros de Bikomanchi. Luego, el pico de popularidad de Bikomanchi, también acerca de la película que Ruby y Aqua hicieron con Ai, que fue lo que hizo que esa subiera en popularidad. Luego vamos a ver la muerte de Ai y el suicidio de Ryosuke, que como decía, es en cuanto menos curioso o sospechoso el hecho de que Kamiki utilice a una persona para asesinar a otra y luego esta se termine suicidando. Sí, me parece sospechoso. Yo creo que Kamiki ha puesto las manos por lo menos en estas partes. Y por último, y esto lo va a tener que interpretar Aqua, viene siendo la vida de Kamiki luego de haber asesinado a Ai. Cómo este hombre, este culpable, termina viviendo luego de haber hecho sus fechorías. Que obviamente todo esto se ha incluido después de que
Aqua haya investigado acerca de Kamiki. Obviamente no se había quedado el tonto con la información de saber quién era su padre y no investigarlo. Por lo tanto, lo habrá investigado y con ello habrá dado las suposiciones de cómo fue su vida después de asesinar a Ai y cómo terminó construyendo Industrias Kamiki, que es también una agencia de talento para aquellas personas que quieran entrar en el mundo de la actuación. O sea, todas estas situaciones van a irse incluyendo dentro de la película gracias a saber la importancia de los personajes y de los actores, ¿sí? Por eso le dije, esto es obra de un friki. Solamente yo, después de revisar 100 veces cada capítulo, me podría dar cuenta de algo como esto. Y bueno, hasta aquí he llegado con el video, ¿vale? Me he demorado más de lo que esperaba y es que, a ver, nombrar a cada actor y personaje pues siempre demora su buen tiempo. Por lo tanto, despido desde ahora mismo que le den un buen like al video porque me lo he currado un montón. Entonces hasta aquí llegó el video. Si les ha gustado el video, denle un buen like, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube siempre los notifique cuando yo suba un nuevo video, que es casi diario. Déjenme aquí abajo en los comentarios su opinión acerca del tema presentado. Y pues sin nada más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.